Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Dios te siga bendiciendo grandemente y te siga usando grandemente en la obra de Dios en este tiempo final. Y también a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países, y también aquí en Calley, Puerto Rico. Que Dios los bendiga grandemente y nos bendiga por medio de su palabra. Hoy, domingo 27 de julio de este año 2025, tenemos como tema la ley de la repetición. Este mensaje fue predicado por el doctor William Soto el 24 de diciembre del 2010, aquí en Calley, Puerto Rico. Buscamos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 de Eclesiastés, verso 14 al 15, donde nos dice de la siguiente manera: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ahí dibuja a la izquierda una piedra angular y las edades en el margen izquierdo. Y en el capítulo 1 de este mismo libro de Eclesiastés nos dice en el verso 9: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. La ley de la repetición. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje el misterio del reino de Dios. El doctor William Soto aquí nos habla, que fue predicado el 4 de enero del 1985, nos dice: vean ustedes, el misterio del reino de Dios es necesario que lo entiendan los que pertenecen al reino de Dios. Si lo llegan a entender los que no son del reino de Dios, los que no son pertenecientes al trigo representado en esa parábola, ¿qué es lo que han de hacer? Lo que han de hacer es tratar de destruir el reino de Dios, afectar el programa de Dios, el programa que Dios tiene en su reino. Porque a los que no son del reino de Dios no les interesa nada que el reino de Dios camine hacia adelante. ¿Qué pueden hacer de bueno los hijos del diablo en el reino de Dios? Daño, tratar de destruir el reino de Dios, porque el diablo puede inspirar y puede usar a sus hijos. En el mensaje Parado en la Brecha, miren, nos dice aquí el reverendo William Branham en la página 19 de este mensaje: nosotros tenemos el montón de personificaciones, tenemos gente que se levantan y tratan de actuar como cristianos, pero sus vidas no se pueden comparar, así que hay algo malo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Ven? Así es que usted conoce al cristiano del modo en que él vive, así que nunca trate de saltar más alto de lo que usted vive. Ahí a la derecha escribe las personificaciones y los personificadores. Así que sino que ahí, pero es el diablo espantando al creyente para mantenerlo fuera de lo real y genuino.
de lo verdadero, pero Dios nos ayude a separar y poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y la palabra siempre lo enderezará. Hay un escrito aquí en la parte de atrás que le escribe: las impersonificaciones y los impersonificadores es el diablo para espantar al creyente de lo real. Las impersonificaciones y los impersonificadores es el diablo para espantar al creyente de lo real. Sigue diciendo aquí el doctor William Soto: pero Dios puede usar a los hijos del reino de los cielos cuando les da a conocer los misterios del reino de los cielos y les muestra el tiempo en que viven y la obra que se debe llevar a cabo en ese tiempo. En el mensaje Nombres Blasfemos, en la página 26 de este mensaje nos dice, 26 abajo, dice: yo creo que hay una novia que es predestinada. Yo creo que Dios dijo que Él tendría una iglesia sin mancha ni arruga. Yo creo en la predestinación. Creo que la novia es predestinada. Ella tiene que estar allí. Yo confío en que estoy con ella. Esa es, ¿ven? Yo estoy con ella. Ahora es asunto mío trabajar con Dios por mi propia salvación hasta que estas cosas sean aprobadas por Dios y luego selladas en el reino de Dios. ¿Por qué? Esto es individual. Es uno con Dios. Allí está el Espíritu Santo. Allí está la genuina obra de Dios. Está sellada hasta el día de la redención. Ese fue su sueño. Creo que fue precioso. Por lo tanto, cuando ella hace eso, cuando esa iglesia llega a este lugar o el individuo, la iglesia estará allí. Déjenme decirlo bien para que ustedes lo capten. La iglesia es predestinada para estar allí. Yo quiero estar con ella, pero de la única forma en que estaré con ella es siendo parte de ella. ¿Cómo me convierto en parte de ella? Estando en ella. ¿Cómo me meto en ella? Por bautismo, por un espíritu, irá. Por un espíritu, 1 Corintios 12. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo bautizados en ella. Pero usted no puede pegarse estas cositas y decir: yo hablo en lenguas, lo tengo. Usted sale de aquí y se enfada y jura y se comporta escandalosamente. ¿Ven? Eso es poniendo plumas de pavo real en un pájaro bobo. ¿Ven? Usted no puede hacerlo. Su propia vida prueba que no es. Pero cuando estas cosas están operando en usted por Dios, entonces usted está sellado. Entonces no hay engaño. Y pone: es real. Entonces no hay engaño en ello. Usted es usted mismo. Y ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Eso es cuando las visiones, las obras perfectas del Espíritu Santo de Dios, todo es hecho manifiesto. Y escribe: y en la iglesia como un cuerpo místico. Escribe hacia arriba. ¿Por qué? Porque usted y Cristo se convierten en uno. Espero que eso sea entendido. Usted y Cristo se convierten en uno. Y ahí dibujo una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. Tengo algo más que escribí aquí, en lo cual pensé: nos trae al lugar de la vida. Y dibujo una estrella de David a la izquierda. Entonces usted tiene vida eterna. En ese dibujo ahí de la piedra angular y las edades, ahí la flecha nos trae al lugar de vida hacia la piedra angular. Ahora, en este mensaje titulado La Corona, aquí nos dice el doctor William Soto también, en este mensaje que fue predicado el 9 de abril del 1978 en Calley, Puerto Rico, dice: el Señor en su primera venida cegó los ojos de los teólogos de aquel tiempo. Los ojos de los sabios y entendidos fueron cegados, y por eso el Señor les dijo a sus discípulos: déjenlos quietos, son guías ciegos,
guiando a gente ciega. Así que déjenlo ustedes quietos a ellos. Sigan ustedes hacia adelante. En el mensaje de Velando a Dios, en la página 21, nos dice allí el reverendo William Branham, 21 y partecita de la 22, dice: anteriormente, si cualquier hombre penetraba tras ese velo, era muerte súbita. O vamos a recibir una lección aquí en un minuto. Vea usted si usted la puede recibir. Ir tras aquellas pieles, aún uno de los hijos del sacerdote trató de hacerlo en una ocasión y murió. No vaya tras ese velo. El hombre que entró detrás, 3 puntos. ¿Por qué? No había redención alguna todavía en aquello. Era tan solo potencialmente. Y cualquier cosa potencial no es aún la cosa real. Vean, tan solo potencialmente. Ahí escribe: lo potencial no es aún lo real. Había redención. El pecado era cubierto, no remitido. Quiero decir, no era remitido. Remitido quiere decir divorciado y echado a un lado. Y la sangre de corderos y machos cabríos no podían hacer eso. Así que Jehová se ocultaba tras un velo. Ahora, mientras de aquel velo donde él se ocultaba entrar allí, un hombre caería muerto si entraba o trataba de entrar tras el velo. Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando aquel velo se rasgó de arriba abajo, para aquella generación, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando él murió en la cruz del Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó aquel velo de arriba abajo, de tal forma o de forma tal que el asiento de misericordia se vio plenamente. Pero ellos estaban demasiado ciegos para poder verlo. Como Moisés dijo aquí. Pablo dijo, leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído hoy, todavía el velo permanece en sus corazones. Ahí escribe: Dios envió fuego, relámpagos, etcétera, para rasgar el velo. Oh, hermano, hermana, eso fue lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado y Dios estuvo a plena vista de ellos colgando en la cruz. Él estaba a la vista, pero ellos no lo pudieron ver. ¿Será posible que los gentiles hayan hecho la misma cosa? Ahí escribe: en la segunda venida, los gentiles hacen lo mismo que hicieron los judíos en la primera venida. Oh Dios, cuando ellos han tenido de las edades de la iglesia del Hijo de Dios, pero cuando ahora el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que hemos tenido desde Pentecostés, cuando la tradición eclesiástica ha sido rasgada, las cosas que la gente solía decir, los milagros, los días de los milagros han pasado y estas cosas, y Dios ha quitado el velo y lo ha traído a plena luz, y ellos están preparados para volverlo a crucificar. Así exactamente. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Ahora usted puede ver entonces que el Señor no estaba diciendo nada malo de ellos. Estaba diciendo de ellos, de los líderes intelectuales de aquel tiempo, les estaba diciendo la verdad. Espiritualmente estaban ciegos, aunque tenían ojos físicos y veían el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo, pero espiritualmente no lo veían para creerlo. El escrito que una vez lo cité, lo conseguí, que él escribió: si no crees, no comprenderás. O sea, si la persona no cree, ¿cómo va a comprender? Se requiere creer con toda su alma, con todo su corazón, para poder comprender. Porque ver es entender. No entendían por la manera tan simple en que Dios lo estaba haciendo. Y Dios dijo antes por Isaías que sería de esa manera, que teniendo ojos no verían y teniendo oídos no oirían, o sea, no entenderían. Así que así fue dicho que sería y así se cumplió. Eso está en Isaías, en el capítulo 6,
nos habla esta porción que aquí nos dijo el doctor William Soto, capítulo 6 de Isaías, verso 9. Dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora miren, aquí también nos habla el reverendo William Branham en el mensaje del futuro hogar, en la página 29, futuro hogar del novio celestial y de la novia terrenal. Dice, página 29 abajo, dice: eso es lo que estábamos hablando el otro día, de la evidencia del Espíritu Santo. ¿Ven? Escribe a la izquierda, la evidencia del Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo es cuando usted puede recibir la palabra, no algún sistema, sino que tienes un claro entendimiento. ¿Cómo sabes de la palabra el claro entendimiento? Obsérvelo vindicarse de por sí. Bueno, usted dice, a la derecha dibuja una piedra angular y las edades. Bueno, usted dice, veo a esto hacerlo y esto. Oh, sí. Las cizañas viven de la misma manera, ¿ven? Pero tienen que ser la palabra completa. Para ser la novia, tienes que ser parte de él. Y arriba escribe: para ser la novia. Él es la palabra, ¿ven? Y si, ¿qué parte de él es? La palabra. Y ahí dibujo una piedra angular, y las edades y una flecha hacia la piedra angular. La palabra que está prometida para este día, cuando él llama a su novia, ustedes son parte de eso. Y sigue diciendo ahí el doctor William Soto: y para la segunda dispensación, para el final de la segunda dispensación, que es de las últimas tres, la dispensación de la gracia, para el final de la segunda dispensación, está dicho que la Odisea estaría en la misma condición, pobre, ciega, desnuda y miserable, y no lo sabría. Así que estando en la misma condición, haría las mismas cosas que fueron hechas allá. Encontramos que cuando Dios hace real los símbolos, pues ya los símbolos entonces pasan. Y entonces las gentes dicen, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora cómo vamos a hacer las cosas de ahora para adelante? Ahí es el tiempo entonces de un cambio. Ahí es el tiempo entonces en que las cosas cambian de una condición a otra, de una posición a otra, de una posición simbólica a una posición real. En el mensaje ¿Por qué clamas?, en la página 10, nos dice el reverendo William Branham, ¿Por qué clamas? Habla, nos dice: creo que cualquier hombre o mujer, niño o niña, yo pienso en la concepción intelectual de lo que ellos piensan que es el mundo y demás, nunca podrán tener fundamento completo hasta que hayan encontrado esa luz que convierte esa palabra en realidad. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Ahí escribe la luz. Y escribe a la izquierda: la luz, encontrarla, convierte la palabra en realidad. Encontrar la luz en cada edad y en cada dispensación, el mensajero que Dios envía, es encontrar la realidad de eso que fue prometido para ese tiempo. La luz, encontrarla, convierte la palabra en realidad. Escríbela allí. Pienso que ninguna iglesia en su práctica, no importa cuán intelectual y fundamental sea, esa iglesia no prosperará hasta que lo sobrenatural no se haya conocido entre su gente y ellos lo vean, algo a lo que ellos puedan hablar y les conteste y vindique esa palabra escrita, y vindica esta palabra escrita. Y escribe a la izquierda: el pilar de fuego y una piedra angular y las edades, donde el pueblo de Dios en el fin del tiempo estaría encontrando lo real, lo verdadero,
lo tangible, en donde vio el reverendo William Branham la columna de fuego hablándole a alguien. Ya ahí estaba anunciando, señalando dónde es que estaba la luz para traer a vida, traer a realidad todo lo que fue hablado para este tiempo final, en una gran carpa catedral. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William, encontramos entonces que todas las cosas que en la segunda dispensación eran señaladas, eran símbolos, entonces al final de la dispensación se hacen una realidad. Y entonces los símbolos llegan a ser ya cumplidos. Y al ser ya cumplidos, entonces, por ejemplo, encontramos que hay tres cosas muy importantes en la segunda dispensación que son simbólicas y son establecidas ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. De lo cual una de ellas es la institución de la Santa Cena, en donde el apóstol Pablo nos muestra en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23, en adelante, al 26 dice, miren, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahí a la derecha, Él escribe hasta la segunda venida de Cristo. Y miren, en el mensaje Poseyendo todas las cosas, hubo en esa actividad una Santa Cena, y el hermano Branham ahí nos dice en una partecita de la actividad de Santa Cena, dice, sobre esta base y la confesión de mi pecado y mi fe en el Hijo de Dios, me uno juntamente con la Iglesia delante de estos elementos que Dios ha dejado para que nosotros anunciemos su muerte hasta que Él venga. Y el hermano William escribe abajo, hasta que venga. O sea que era algo simbólico y que era hecho hasta el cumplimiento de su venida. Luego, con el cumplimiento de su venida, sería eso quitado. Ahora miren, nos dice, sigue diciendo el doctor William Soto aquí, porque en la venida del Señor, entonces se hacen ¿qué? Se hacen realidad. Entonces los símbolos dejan de ser símbolos y vienen a convertirse en una realidad. Entonces son echados al lado los símbolos, porque ya llegó la realidad. Por eso se ha dejado de bautismos en agua, santas cenas y lavatorio de pies. Todo eso pertenece a la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación del reino. Al llegar la realidad, entonces, por ejemplo, Santa Cena, lavatorio de pies y el bautismo en agua son tres cosas simbólicas ordenadas por el Señor para ser practicadas en la segunda dispensación. Pero al final, entonces terminan los símbolos, porque son establecidas hasta que venga el Señor. En un escrito, Él nos dejó aquí en una libreta, el ángel de Jesús mostrará las cosas que han de ser con las cosas que ya fueron. Porque los ciclos, edades y dispensaciones se repiten, y también sus eventos.
Los eventos pasados son tipo y figura de los presentes. Son paralelos los tiempos. Ahora miren, en el libro de citas, en la página 148 del libro de citas, párrafo 321 o 1321, nos dice esta porción del mensaje escogiendo una novia. Dice, página 148, párrafo 1321, dice: ustedes tienen que hacer algo para simbolizarlo. Como un hombre puso alguna sal en un frasco y le echó en el agua y dijo: así dice el Señor, que haya agua dulce. Y otro, Jesús cogió agua y la vertió en un jarro e hizo vino fuera de ella. Tienen que tener algo para simbolizarlo. Y eso es lo que eso fue, que subió al aire y descendió. Lo que comenzó ese pequeño torbellino, echando al aire la roca en la montaña Sunset, puesta del sol. Arriba escribe: hacer algo para simbolizarlo. Eso fue en el mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte? Cuando él lanzó una piedra. Ya lo hemos hablado de ese evento. Ahora miren, hay un lugar acá también en las notas en donde él escribe: hasta la venida del Señor. La Santa Cena, bautismo en agua y demás ritos simbólicos. Fue como con el Cordero Pascual, el sábado, la expiación del macho cabrío, etc. Eso fue durante la dispensación de la ley y fue quitado con la presencia de aquello que eso estaba simbolizando, que era el Cordero Perfecto, que era Jesús. La venida del Señor, la primera venida del Señor como Cordero de Dios. Ahora en su segunda venida, los símbolos, bautismo en agua, lavatorio de pies y Santa Cena, son anunciados durante la dispensación de la gracia hasta que Él venga. Y ya Él ha venido. Por eso fue quitado. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: encontramos que entonces, luego, Él nos dará un bautismo en las aguas de la palabra. Luego, Él nos dará, ¿qué más? Él nos dará una verdadera cena, una verdadera santa cena. Por lo tanto, entonces encontramos que esa santa cena, que representa el cuerpo y su sangre, entonces Él nos dará de su cuerpo y de su sangre. Y la pregunta es: ¿y cómo Él lo hará? Él nos dará de sí mismo. Bueno, nos irá a dar un canto de carne. Eso fue lo que pensaron allá cuando Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre. Pero no significaba eso. Significaba su carne es su cuerpo, y su cuerpo es su palabra, y su sangre es su vida. Por lo tanto, encontramos que eso es lo que realmente representaba lo que Él dijo. En los sellos, miren, libro de los sellos, en la página 221 de este libro de los sellos, nos dice allí, ahora fíjense bien, que ahora estamos con la tercera edad de la iglesia. La tercera edad de la iglesia corre paralela con el tercer caballo. La primera edad fue la de los nicolaítas y tenían una doctrina, la primera edad. Luego la doctrina nicolaíta llegó a ser aceptada como la mera verdad y fue puesta en acción. Y hasta coronaron a esta persona. Y luego este espíritu de anticristo fue encarnado en un hombre. Y hallamos más adelante que llega a ser el diablo encarnado. El demonio saldrá y entrará el mismo diablo. Y de igual manera como ha progresado esa iglesia de anticristo, así también ha progresado la novia con las diferentes etapas de justificación. Ahí empieza marca 1, justificación, marca 2, santificación, marca 3, bautismo del Espíritu Santo, y sigue adelante. La única diferencia está en que ellos tuvieron un avivamiento primero y la iglesia, la novia, lo tiene después.
que eso es lo que habló en la página 212 del libro de los sellos, en donde él dice, allí en esa página, la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo prometido. ¿Ven? Ahora sigue diciendo, ellos trataron durante las primeras 3 etapas a la edad del oscurantismo, y luego en las próximas 3 etapas salió la iglesia de esa oscuridad con justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo de nuevo. El Dios encarnado, hecho manifiesto entre nosotros. El Dios encarnado lo circula y dibuja una piedra angular a la izquierda y las edades. Aquí viene entrando como el anticristo, como el falso profeta, como la bestia, y luego la edad del oscurantismo. Entonces la iglesia sale de esa edad por la justificación, ahí vuelve a enumerarlos: 1, justificación; 2, santificación; 3 bautismo del Espíritu Santo, la palabra encarnada en el creyente. Después él baja y la iglesia sube, tan perfecto como puede ser. Es algo muy hermoso, lo amo tanto, nosotros también lo amamos tanto. Y escribe a la izquierda la palabra encarnada, y dibuja una piedra angular y las edades. Y miren en la página, aquí en las notas, en la 232, aquí él escribe: el bautismo del Espíritu Santo es igual la palabra encarnada. El bautismo del Espíritu Santo es igual la palabra encarnada. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto: y ahora, al final de la segunda dispensación, Él nos dará de sí mismo. Él es la palabra, nos dará de sí mismo, nos dará su palabra. Y al comer su palabra estaremos comiendo su carne, la carne del Hijo del Hombre. Nos dará de su vida, ¿ve? Entonces recibimos vida eterna. En este libro Adoptados, que es de este color, en la página, aquí en la 153, la versión que se ha repartido en la 123, miren, nos dice aquí comenzando desde donde dice Dios conocía, esa está en las, mira, dice en la 123, Dios conocía su confianza en Job. Dios conoce cuánto puede confiar en ti. Él conoce cuánto puede confiar en mí. Pero de lo que hablamos ahora es colocando a este hijo. Ahora, en la Biblia, cuando terminó la batalla, cuando todo terminó, entonces, ¿qué es lo próximo que hacemos? ¿Qué es la cosa que hacemos después de terminada la batalla? ¿Saben ustedes lo que hacemos? Recibimos a Melquisedec. Y ahí dibuja una estrella de David a la derecha y una piedra angular, y la flecha hacia la piedra angular. Volvamos a Mateo 16 ligero, ver si eso es correcto o no. San Mateo, el capítulo 16, versículo 16, estoy seguro que eso es correcto. Mateo 16, no está mal, no puede ser así de cerca, 26, y ahí sigue hablando todas esas escrituras. Perdón, no quise decir eso. Ahora la tenemos aquí estamos, ahí la encontró en la última cena, y ahí la empieza a leer. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, le dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Pecados, cristianos que hacen cosas malas. Muy bien, pero escuchen ahora, versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Arriba, en el párrafo donde dice: y comiendo ellos, ahí él dibuja una piedra angular y una flecha hacia la piedra angular, y escribe: en la última Pascua, y escribe cena, en el aposento alto. Una piedra angular, la flecha hacia la piedra angular, y escribe: en la última Pascua. Encima escribe cena, en el aposento alto.
que la misma cosa hizo Melquisedec después que Abraham tomó su posición. Y dibuja una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular. Puso en orden a sus hombres y ganó la batalla y regresa, y Melquisedec sale con pan y vino. Después que termine la batalla, entonces comeremos la cena de la boda con el Señor Jesús en el nuevo mundo. Ahora, sigue diciendo aquí el doctor William Soto, en el tiempo final de la segunda dispensación, ahí es el tiempo en que la Santa Cena, que es practicada durante toda la dispensación, durante toda la segunda dispensación, al final de la segunda dispensación, se convierte en una realidad, se convierte en algo real, en donde Dios nos da esa gran cena, en donde comemos esa gran cena del Cordero y en donde Él cumple lo que Él dijo, que la tomaría nueva, ¿ves? La tomaría nueva, ¿dónde? En el reino, o sea, en la dispensación del reino. En el mensaje, ¿quién es el Melquisedec? En la página 24, miren, nos dice allí el reverendo William Branham, noten que después de que la batalla se había acabado, Melquisedec le sirvió a su hijo victorioso la comunión. Piense bien, piensen en eso, parte de sí mismo. Ahora en la enseñanza bajo carpa, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dando de sí mismo. Ahora queremos ver aquí en tipo, aquí está en vista la comunión. Después de la batalla, Él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. Y después de que la lucha, y escribe las edades, después que la lucha se ha acabado, después que ustedes ya se han cansado, entonces es cuando ustedes toman parte de Cristo, y escribe la teofanía. Se hacen parte de ese ser. ¿Lo captan? Ahí a la izquierda, a la derecha, dibuja una estrella de David y escribe hacia arriba: se hacen la palabra. Y a la izquierda, hacia arriba, en 3 filas, escribe la encarnación de la palabra en los hijos de Abraham. Jacob luchó toda la noche y no quiso soltarle hasta que él le bendijo. Eso es correcto. Batalla por la vida. Y después de que la batalla se ha acabado, y escribe del 7º sello, entonces Dios les da a ustedes de sí mismo, y escribe la teofanía. Eso es su verdadera comunión. El pan y hostia solo la representan. Y ahí dibuja una piedra angular y dentro una estrella de David y las edades. Ustedes no deben tomarla a menos que hayan luchado y se hayan hecho parte de Dios. Y escribe: nacidos de nuevo. Recuerden, en este tiempo la comunión nunca había sido instituida, sino hasta antes de la muerte de Jesucristo, cientos y cientos de años más tarde. Pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando que después de que esta batalla terrestre se haya acabado, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda. Y a la derecha dibuja una piedra angular y escribe Apocalipsis 4:1. Sube acá. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular. Yo no tomaré más del vino ni comeré el fruto hasta que lo coma y lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Y escribe: con Moisés y Elías, dispensación del reino. Y al lado izquierdo hacia arriba escribe: la cena al final de la batalla, en la dispensación del reino. Y escribe también allí: la comunión espiritual. La cena al final de la batalla, en la dispensación del reino. La comunión espiritual. Sigue diciendo aquí el doctor William Soto: vea usted que es en la edad del reino, la edad de la piedra angular, donde Él promete tomarla nueva, una cosa nueva, una cena nueva. Por lo tanto, está prometida a una cena nueva, que es la gran cena del Cordero, en donde Él nos da de sí mismo.
y en donde al darnos de sí mismo y nosotros comer de él y beber su sangre, entonces nos convertimos ¿en qué? En la palabra hecha carne. En el libro de citas, en la página 134, párrafo 1193, mire, nos dice: conviértase en parte de la palabra de hoy. Usted no puede ser parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte, de hecho, eso fue los pies. Estamos en la cabeza ahora. Esto es Cristo, no el tiempo de los brazos allá en Lutero, no. Este es el tiempo de la cabeza. Cristo, la piedra angular, vuelve al cuerpo. Y vemos la gran reforma de Lutero en aquella edad, y de Wesley, y de los pentecostales. Ahora estamos esperando la piedra angular de la ciudad. Y digo una piedrita angular a la izquierda abajo. Y arriba dibuja una piedra angular, las edades, y escribe: la piedra angular viene al cuerpo. En la 135 también allí, del párrafo, miren, el párrafo 1199, ahí nos dice: en aquel día el Hijo del Hombre será revelado, que para juntar la iglesia a la cabeza, unir el matrimonio. Y ahí dibuja una piedra angular, las edades, y la flecha hacia la piedra angular. El matrimonio, y ahí una flecha hacia la piedra angular. El matrimonio de la novia. La llamada del novio vendrá por bien por esto, cuando el Hijo del Hombre descenderá y vendrá en carne humana para unir a los dos juntos. La iglesia, hay una cita que dice que vendrá, el séptimo sello vendrá frente a usted, para unir a los dos juntos. La iglesia tiene que ser la palabra. Él es la palabra y los dos se unen juntos. Y para hacer eso, tomará la manifestación del revelar del Hijo del Hombre, no un clérigo. ¿Ven lo que quiero decir? Ven, es el Hijo del Hombre. Jesucristo descenderá en carne humana entre nosotros y hará su palabra tan real que unirá la iglesia y él como uno. Por eso él coloca a Moisés y Elías en el párrafo que dice que él trae la separación, pero también reunión. La 1260 de la página 141, que él escribe ahí: en la separación enviará sus ángeles. Moisés y Elías, la reunión y cosecha, ¿ves? Porque él estaría reuniéndolos. Ven, regreso a la 1199. Ven, ese es el Hijo del Hombre. Jesucristo descenderá en carne humana entre nosotros. Y dibuja ahí una estrella de David a la izquierda. Y hará su palabra tan real que unirá la iglesia y él como uno. La novia, y entonces ella irá a casa a la cena de la boda. Amén. Ella ya está unida. Vamos a la cena de la boda, no a la boda, sentir su carne, sufrir entre la carne de hombres poderosos, porque el matrimonio del Cordero ha venido. Pero el rapto es yendo a la cena de la boda, cuando la palabra aquí se une con la persona y ellas dos se convierten en uno. ¿Y qué hace entonces? Manifiesta el Hijo del Hombre otra vez. Vendría otra manifestación del Hijo del Hombre en la página o en el párrafo 183, en donde él nos muestra que se han burlado. Dice: él ha venido en misericordia esta vez. Dice: la siguiente vez que él se revele será en juicio a las naciones que se olvidaron de su gracia, o su día de gracia más bien. Página 22, párrafo 183, ahí nos muestra el Hijo del Hombre viniendo de su gloria y que se estaba revelando en misericordia, pero que la siguiente vez sería en juicio. Ahora sigue diciendo: y que hace entonces manifiesta el Hijo del Hombre otra vez. No los teólogos de la iglesia, el Hijo del Hombre, la palabra y la iglesia se convierten en uno. Y ahí dibuja una piedra angular, las edades, la flecha hacia la piedra angular,
y encima de la piedra angular una estrella de David. Y también a la izquierda, hacia arriba, en el margen, escribe: manifiesta al Hijo del Hombre otra vez en carne. Y encima, ahí en el margen, debajo donde dice citas del mensaje del profeta, ahí abajo escribe: para cumplir toda palabra de y en la edad del Hijo del Hombre. Y dibuja una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular. O sea, para cumplir toda palabra en la edad de la piedra angular, tenía Dios que manifestarse como uno de los títulos, Hijo del Hombre, que es título de profeta. Ahora, sigue diciendo aquí el doctor William Soto: y al ser de esa manera, entonces ahí es que lo eterno, que es Él, Dios, se une con lo temporero. Porque esto es temporero. ¿Se une con qué? Con nuestros cuerpos. Se une con lo temporero. Y al unirse con nosotros, con la parte temporera, entonces la parte temporera tiene que ser cambiada. Tiene que ser pasada a algo eterno. Tiene entonces que venir una transformación. Porque hemos comido y hemos bebido algo eterno. Y entonces eso automáticamente producirá ¿qué? Producirá un cuerpo eterno, el cual será el cuerpo que tendremos por toda la eternidad. Lo cual en el mensaje Obra Maestra nos dice en la página 25 el reverendo William Branham: miren, ahora por alrededor de 2000 años, escribe por 2000 años, Dios ha estado haciéndole a él una obra maestra nuevamente, porque él le hirió para sacar de él una pieza, una parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y ahora, él sacó una pieza fuera de aquella obra maestra que él hirió en el Calvario. Fue justamente el Nuevo Testamento. Eso es todo. Él cumplió el Viejo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento es otra pieza para ser cumplida. Vean, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento son marido y esposa. ¿Ven? Y el Nuevo fue tomado para el Viejo para señalar hacia el Nuevo. Viene Cristo, la obra maestra, para cumplir eso. Ahora, su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Otra obra maestra está en proceso. Ahí escribe a la izquierda: Jesús cumplió el Antiguo Testamento. La novia cumplirá el Nuevo Testamento. Así como le tomó a él 4000 años en hacer esta obra maestra, encima dibujó de maestra una piedrita angular y a la derecha dibuja una piedra angular, las edades, y encima escribe 4000. Ahora él ha estado por cerca de 2000 años haciendo la otra obra maestra y dibuja otra piedrita angular. En esta ocasión, una novia para Cristo, otra obra maestra y dibuja otra piedrita angular. Al hacerlo, él lo hace por su método incambiable, en la misma forma que hizo la obra maestra por su palabra. ¿Ven? Por la palabra hablada. Por la palabra hablada del arcángel Gabriel a la Virgen María fue que fue creado el cuerpo de Jesús. Dibuja una piedra angular y las edades y escribe 2000. Y en la piedra angular los marca rojo. Esa es la forma en que él hace sus obras maestras. Porque solo puede ser una obra maestra perfecta cuando es la palabra perfecta. ¿Ven? Ahora miren lo que él escribe aquí atrás. Para una obra maestra, de Adán a Jesús, 4000 años. De Jesús a hoy, 2000 años. Para tener una obra maestra, una iglesia perfecta y un mensaje y mensajero perfecto, con un pueblo perfecto siendo adoptado. Vuelvo a leerlo. Para una obra maestra, de Adán a Jesús, 4000 años. De Jesús a hoy, 2000 años. Para tener una obra maestra, una iglesia perfecta y un mensaje y mensajero perfecto, con un pueblo perfecto siendo adoptado. Porque estamos comiendo, estamos cenando,
Estamos comiendo de su palabra, la cena actualizada. Sigue diciendo, lo que ocasiona que venga eso es comer su carne y beber su sangre. En palabras más claras, estar en esa gran cena del Cordero donde Él nos da de sí mismo. Y entonces nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos en Dios hecho carne nuevamente. Ahora, eso no es la cena de las bodas del Cordero allá durante el tiempo de la gran tribulación, donde estaremos allí. Eso es ahora. Lo que ocasiona que venga eso es comer su carne y beber su sangre. En palabras más claras, estar en esa gran cena del Cordero donde Él nos da de sí mismo, y entonces nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos en Dios hecho carne nuevamente. Cada uno de los escogidos de Dios viene a ser Dios hecho carne. Esas son palabras pesadas, palabras grandes. Cada uno de los escogidos de Dios viene a ser Dios hecho carne, Dios en forma de hombre. Venimos a ser nuevamente ¿qué? Dioses sobre la tierra. No dije, vosotros dioses sois. ¿Vean? Ahora miren en este mensaje una verdadera señal pasada por alto. En la página 36, abajo, partecita de la 37, nos dice: cuando las bombas atómicas y la gente tiene miedo en el Pentágono, ellos no saben qué hacer. Ella escribe bombas atómicas y señales misteriosas en los cielos, platillos voladores, escribe platillos voladores, y todo lo que Dios predijo. Es tiempo para ese Elías. Él está en alguna parte para levantarse en la escena. Y escribe a la izquierda Elías, Moisés y Jesús, la tercera etapa. Y dibuja una piedra angular a la derecha y las edades. Deje que la gente, deje que ese pequeño rebaño, ese pequeño remanente que le dará, deje que ese pequeño remanente clame a Dios. Ahí está la iglesia novia hablando la palabra. Clame a Dios y vigilen lo que acontecerá. Habrá un reto nacional, habrá un poder que ellos nunca han visto antes. El problema es que en esta vez eso será demasiado tarde para ellos. Entonces las puertas serán cerradas. Y escribe a la izquierda, un reto nacional. Por eso es que en este tiempo estamos comiendo de su carne, bebiendo de su sangre. Es una cena actualizada, que es la revelación de los 7 truenos, trayéndonos así la fe de rapto. Eso es lo que estamos recibiendo hoy en una forma actualizada, en lo real de lo que fueron los símbolos durante la dispensación de la gracia, la ley de la repetición. Y así estamos siendo llenos con tu Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Podemos cantar ese canto. No sé si está la joven Elienay Mariel, puede pasar para entonarlo, y nos ponemos en pie y así nos preparamos para recibir el mensaje que tenemos para hoy, el cual pedimos al Señor que toda esa palabra la entendamos, la comprendamos conforme fue traída, y podemos ver y poder ver el cumplimiento de esa palabra siendo materializada, siendo cumplida en medio nuestro en este tiempo, llenos del Espíritu Santo.
ser. Sí, sí. Porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel, mi Señor. Dirige mi ser, porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Que por siempre voy a vivir. El mensaje es una verdadera señal que ha sido pasada por alto. Miren, nos dice, nosotros no venimos aquí para recibir una bendición de Dios mientras estamos aquí. Cada día que respiramos, recibimos una bendición de Dios. Lo que venimos a hacer aquí es una corrección para cortar, circuncidar nuestros corazones y llegar delante de Dios y creer en Dios con todos nuestros corazones, para seguir Dios moldeándonos. Para eso venimos aquí, para obedecer su palabra. La casa es el hogar de corrección, la iglesia. Así te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar a nuestro hogar, porque desde ahí que nosotros venimos, y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros de un día regresar. Tiempo de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro goce, palabra
viva que nos transformará. Tiempo de paz, el Rey nos trae. Palabra viva que nos adoptará. Fuente de luz, nuestro José. Palabra viva. Que nos transformará. Esa es la palabra que día a día estamos recibiendo para nuestra transformación, para llevar a cabo Dios por medio de su palabra siendo hablada, esa obra maestra, esa obra perfecta en usted y en mí. La ley de la repetición. Dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.